en el mes de agosto de 2017. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 1673 enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia que propone dar de alta a los estudiantes de las escuelas de suboficiales de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial en el mes de agosto de 2017. La Junta de Portavoces, con fecha 17 de agosto del 2017, acordó la exoneración del dictamen de Comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quején, presidente de la Comisión de Defensa, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo, que ha ingresado el 15 de agosto, presidente, y tal y conforme viene el texto, propone en vía excepcional dar una norma que permita dar de alta a los estudiantes de la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional que ingresaron el 2015 en el semestre 1 y deberían regularmente de alta, deberían salir el 1 de enero del 2018. Si no, por las razones que voy a fundamentar, se necesita adelantar el alta 4 meses, o sea, que se vayan el 31 de agosto de este año, por única vez, por excepción. El proyecto plantea eso, disponer el alta de los estudiantes de la promoción 2015-1 para que puedan irse, como lo repito, el 31 de agosto de este año y no enero del 2018 como está previsto en la ley regular. Pero ¿cuáles son las razones por las que el Poder Ejecutivo plantea esta iniciativa excepcional? Primero de ello es que hay una grave disminución de efectivos policiales que se están que están pidiendo su pase a retiro. Y lo que me llama la atención, y creo que los parlamentarios del gobierno, y especialmente el gobierno, debería hacer un estudio, es que me he agenciado de una estadística, presidente, en el sentido de que la solicitud de baja por propia iniciativa del efectivo policial se ha incrementado ostensiblemente. Fíjese, en 2012 se iban a su propia solicitud 1.084 policías de baja. El año 2016 se han ido 2.863 y la proyección para este año es que se vayan 3.455 a su propia solicitud. Entonces el gobierno tiene que estudiar qué está pasando. Se han incrementado las remuneraciones de nuestros policías, pero ¿cuál es la razón por la que a su propia solicitud cada año se están incrementando estas bajas? Obviamente que hay otro tipo de bajas por límite de edad en el grado, por medida disciplinaria, por renovación, por fallecimiento e inactividad psicosomática, de conformidad con la información brindada por la Dirección de Personal de la Policía Nacional. Otra de las razones que sustentan este dictamen, presidente, es que esta medida busca sustituir el número de suboficiales, de oficiales técnicos, que es lo que deberíamos decir, no hay suboficiales. La ley no sé de dónde ha sacado el Poder Ejecutivo, que pone como título del proyecto, dice ley que dispone dar de alta a los estudiantes de las escuelas de suboficiales. He revisado la ley y sus antecedentes y eso ha sido derogado hace varios años. Hoy día lo que dice la ley son escuelas, son unidades de estudios superiores técnicos. Pero bueno, eso lo corregiremos en el curso del debate. Pero asimismo, esta iniciativa, presidente, que ha sido derivado tanto a la Comisión de Defensa como a la de Presupuesto, es porque tiene una incidencia presupuestaria. La propia exposición de motivos del proyecto establece que el Ministerio de Economía del Fondo de Contingencia debe trasladarle los recursos para que el Ministerio del Interior pueda ejecutar o hacer cumplir esta ley inmediatamente. Y se necesita si se va a dar de alta el 31 de agosto a 6.392 estudiantes de estas escuelas que van a salir al servicio, se necesita para cubrir esta nueva demanda entre agosto y diciembre 117.481.887 soles. Y la incidencia anual es de 283.671.258 soles para el pago de remuneraciones, cargas sociales, aguinaldos y alimentación. Entonces,
como esto va a ser asumido por el Fondo de Contingencia que va a tener que trasladar al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, se está incorporando una norma al respecto. Entonces, de esto se trata, presidente. Y conforme viene el proyecto, yo quiero llamar la atención para que esto pueda generar un debate y los colegas puedan mejorar el texto de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, es que estas normas no se pueden pasar así nomás como si el Parlamento fuera mesa de partes. Algún funcionario por ahí me dijo, no, hay que pasarlo así, y no es así. Fíjese cuando hay que revisar bien los dispositivos que vienen del Ejecutivo. Por ejemplo, el título, este tema formal, dice, ley que dispone de dar de alta a los estudiantes de las escuelas de suboficiales. Ya lo he dicho, la ley no habla de escuelas de suboficiales. La ley habla de una sola escuela de formación de policías, donde hay oficiales y hay también estudiantes de la policía estrictamente de estudios técnicos. Pero además, presidente, quiero llamar la atención por una reflexión. Esta es una norma excepcional. Los estudiantes, los policías, tienen que estudiar regularmente 6 semestres. Y el 6º semestre regular se cumplía en enero del 2018. Por las razones que he expuesto, especialmente por esta propia solicitud de los policías, hay un déficit de policías y por eso hay que autorizar que el Poder Ejecutivo pueda adelantar el alta de los policías que iban a salir en enero a agosto de este año. Pero es una norma excepcional. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo dice, déjense sin efecto las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente ley, si esto es una norma excepcional, no puede derogar las normas que son de carácter regular. Y yo lo que planteo, presidente, es que se discuta que ese texto sea reemplazado por el siguiente. El siguiente tiene que decir disposición final única, excepcionalidad. Exceptúese la aplicación de las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente ley. Porque es por excepción que se va a adelantar casi un ciclo la salida, el alta de los policías. En el futuro va a tener que seguirse cumpliendo los 6 semestres que establece la ley. Entonces, presidente, con esas reflexiones quiero poner a consideración y a debate este proyecto de ley que viene del Ejecutivo, que es muy importante para cubrir el creciente déficit de policías en la calle que tiene nuestra institución y que con esto podríamos resolver esta contingencia extraordinaria que hemos tenido para poner 6.302 policías al servicio de los ciudadanos. Lo dejo ahí, presidente, y ojalá que hoy día podamos aprobar esta iniciativa que viene con el carácter de urgencia del Poder Ejecutivo. Gracias. Gracias, señor congresista. Se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Micro para el congresista Ochoa, por favor. Presidente, la propuesta, presidente, podría ser interesante, como se ha señalado desde el punto de vista de ir garantizando y preservar la seguridad ciudadana. Pero, presidente, esta ley, justamente esta propuesta de ley, colegas congresistas, genera las inequidades sobre las cuales los maestros también sí están en la calle. Es decir, en este caso sí se puede usar un fondo de contingencia para cubrir sueldos de policías que todavía no han terminado su proceso de formación. Es decir, vamos a sacar a las calles policías que no están con el proceso de formación completa. Y para eso sí se puede usar un fondo de contingencia. Para eso sí hay plata. Pero más allá de este tema, si es económico o no es económico, presidente, yo sugiero que a todos los congresistas nos podemos a pensar cuánto implica que un policía deje de formarse por espacio de 5 o 6 meses. Ahora mismo estamos señalando que el tiempo perdido por nuestros estudiantes es irreversiblemente recuperable. Pero sí podemos exonerar a los que van a salir a las calles a hacer seguridad ciudadana, sí podemos exonerar de su proceso de formación. Yo, presidente, invoco a todos los congresistas que pongamos orden en el país. No puede ser, presidente,
que se pretenda cortar el proceso de formación de los policías y luego después estemos acusando a los policías que el problema es de formación. Yo, presidente, considero que un proyecto de ley como este no debería pasar. Exijamos más bien que el proceso de formación de nuestros policías sea de la mejor y de la mayor calidad. No podemos seguir permitiendo que haya desorden en el país. Yo, presidente, en lo personal, no estoy de acuerdo con esto. Invoco que todos le pongamos atención a esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Bueno, efectivamente, hoy día en el Perú tenemos 26 escuelas de policía. Y la educación, la formación, la instrucción y el entrenamiento no es igual en todas las escuelas. En algunas de ellas es deficiente, en otras de mediana calidad y en otras está muy bien. Entonces, efectivamente, una preocupación que existe es la calidad de la educación. Pero eso tampoco va a dejarnos tomar la decisión que acabamos de escuchar en el Frente Amplio. Pero sí nos preocupa que a los policías se les dé la mejor formación, porque tienen que enfrentar temas desde congresistas que salen a pecharlos en la calle hasta enfrentarse a delincuentes y cosas que son indeseables dentro de la seguridad nacional y la seguridad que existe hoy día en el país. Entonces, este proyecto de ley, por supuesto, que es importante y tenemos que apoyar a la Policía Nacional. Necesitamos cantidad de policías, sí, pero sí, nuestra preocupación es la calidad, pero de ahí a que sea improcedente el proyecto de ley, tampoco. Pero sí nos debe llamar a reflexión lo que hemos visto el día de ayer con dos congresistas que salen a pechar a la Policía Nacional que cumple su función de seguridad en el Perú. Y eso es lo que no debería estar sucediendo en este Congreso de la República. Muchas gracias. Congresista Arce. Señor congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar a la representación nacional. Me pide una interrupción el congresista Ochoa, por favor. Tiene la interrupción, señor congresista Ochoa. ¿Vas a usar los 2 minutos? Presidente, yo celebro la vocación, el compromiso y el espíritu que el congresista colega tiene con la Policía Nacional del Perú y con las Fuerzas Armadas. Y me auno a su vocación. Pero no confundamos el hecho. No confundamos los actos, los hechos, las circunstancias y la situación. Invoco más bien que cojamos su palabra. Calidad educativa para nuestras Fuerzas Armadas, calidad educativa para nuestra Policía Nacional del Perú. No confundamos el tema. De lo que se trata aquí es de determinar si nosotros estamos en condiciones de aceptar o no que se suspenda el proceso de formación de un Policía Nacional del Perú. Ese es el tema. Muchas gracias. De la segunda interrupción, congresista Foronda. Señor presidente, gracias, señor congresista Arce. No confundamos las cosas, colegas congresistas. Nosotros somos muy respetuosos de las instituciones del Estado, de la necesidad de tener un orden y de la seguridad para la defensa nacional, interna y externa del país. Pero esa es una cosa y otra es tratar de increpar a los congresistas que están ejerciendo su derecho de representación y así como hay buenos policías que defienden las calles, hay aquellos que lo único que hacen es reprimir sin ninguna discriminación. ¿O le parece correcto que a una trabajadora del Congreso, estando embarazada, la hayan reprimido de la manera como lo han hecho? Sin respetar la investidura de los congresistas. No tratemos de sorprender. Los maestros están defendiendo sus derechos. Que tengamos puntos de vista distintos no quiere decir idealizar actos de represión que nunca más deben haber en este país. Congresista Arce. Gracias, señor presidente. En realidad, la propuesta nos causa suma preocupación porque definitivamente nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales requieren una formación adecuada. Pero también hay que recordar que en la época de la violencia estructural que vivió el país, los policías se formaban en menos de un año y salían a tratar de
poner orden en el país. Ahora tienen una formación mayor. Pero ojo, yo sigo creyendo que es importante profesionalizar a nuestras Fuerzas Armadas. Y tal vez sea anecdótico lo que sucedió el día de ayer en la Comisión de Educación, cuando en un momento se levantó la comisión y tuvimos que salir a la calle para defender a nuestros maestros. Yo quiero expresar, señor presidente, que nuestra policía se merece todo el respeto, pero de la misma manera los maestros también se merecen todo el respeto. Y yo considero que se está cometiéndose un error en la forma como se aborda los conflictos sociales. Muchas veces cuando sale la policía en la responsabilidad y haciendo ejercicio de la orden que reciben, hay represión contra civiles. Ha llegado a extremos donde ha habido muertos, señor presidente. Ahí hay un mal manejo. Ahí requerimos la mayor capacidad y el profesionalismo para manejar una situación de conflictividad social. Es muy distinto la acción contra delincuentes cuando se va a desbaratar una banda criminal. Evidentemente tienen que recurrir a todos los mecanismos de coerción y de fuerza policial. Pero es muy distinto cuando hay una movilización social, señor presidente. Ahí es la importancia de la inteligencia, la capacidad para poder dialogar. Yo tengo una suma preocupación, señor presidente, porque públicamente tengo que hacer la denuncia que se ha declarado zona de emergencia la región de Apurímac en la zona de Cotabambas, a 3 distritos, Aquira, Chaloahuacho y Mara. Cuando hay una declaratoria de zona de emergencia, se pierden derechos civiles. Y ante una mínima movilización va a haber intervención policial. Pero esto generalmente se desencadena en mayor violencia. Hay que ser muy objetivos en ese aspecto. Mi pedido al gobierno es que recopile información, que pueda identificar a los actores para poder dialogar, que el diálogo sea horizontal, transparente, con la verdad por delante. Es la manera de prevenir los conflictos. La confrontación muchas veces a través de la represión policial exacerba mucho más las emociones y los sentimientos y a veces termina en una confrontación. El día de ayer hemos estado con los maestros, señor presidente, y el sentimiento era de rabia, de cólera, no solamente con el gobierno, sino con un Estado que a veces posterga derechos legítimos de los maestros. Un minuto para que culmine. Gracias, señor presidente. Por eso es importante que nuestra policía esté bien formada. Hay una necesidad, el problema principal que se tiene en el país es la inseguridad ciudadana, es cierto. Pero ¿hasta qué punto esto va a beneficiar a la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana? Cuando el tema es mucho mayor. Mi consideración, y creo que compartimos con muchos congresistas, es que no se debe cortar este proceso de formación, más bien deberíamos fortalecer ese proceso de formación y profesionalización de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Apoyemos y aboquémonos en ese trabajo de manera conjunta. Requiere toda una reforma estructural dentro de la policía y dentro de las Fuerzas Armadas, pero por la necesidad no cometamos el error que puede generarnos mayores problemas. Yo termino, señor presidente, expresando esa necesidad de siempre prevalecer el diálogo por encima de la represión para poder atender los conflictos sociales. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el señor congresista Miguel Ángel Elías. Gracias, señor presidente. Es cierto que la Policía Nacional necesita más capacitación. Es cierto que necesitan saber utilizar el armamento que les dan, como la famosa Six Sauer, las pistolas que le han dado a la Policía Nacional y todavía no saben usarlas, ni tampoco se les ha repartido apropiadamente. Pero la necesidad que tenemos todos los ciudadanos de contar con una policía que proteja los intereses del ciudadano, indudablemente es latente. Debemos de trabajar para que las fuerzas policiales sean profesionales en lo que hagan. Yo lamento mucho, de verdad, ver cuando se realizan estas manifestaciones con todo el derecho que tienen los maestros de reclamar sus necesidades, pero a su vez vemos a una fuerza policial
que está custodiando el orden. Esa línea imaginaria entre los manifestantes y la policía, que van a impedir que transgredan esa línea imaginaria para poder controlar a esa multitud. ¿Qué hubiera pasado si todos los maestros llegaran aquí hasta el Parlamento? ¿Quién hubiera podido contener a esa masa? ¿Qué hubiera pasado aquí adentro? La seguridad de todos ustedes estaba de por medio. Por eso, señor presidente, creo que debemos de apostar por esta propuesta. Necesitamos más policías en la calle, necesitamos más resguardo, pero también hay que ser conscientes y decirle al Estado peruano que piense en la Policía Nacional, que piense en sus escuelas, que piense en la capacitación. Necesitamos profesionales, que sean personas que estén abocados y capacitados para entrenar a los nuevos policías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Cancio. Mi colega Tania Pariona me pide una interrupción, presidente. Congresista Pariona, tiene usted la interrupción. Gracias, congresista Cancio. Colegas, me parece importantísimo tener que reflexionar con cabeza fría sobre esta propuesta de ley. Creer que vamos a garantizar la capacidad operativa del servicio policial para garantizar seguridad ciudadana recortando la formación de los policías a mí me parece totalmente incorrecto. Necesitamos más bien fortalecer la formación, la capacitación de este sector de los policías en derechos humanos, en ética, en interculturalidad. Ahora vemos cómo los policías, en lugar de resguardar, por ejemplo,